grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy. Grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y del ladrón. Yo digo que no hay crimen más cruel y despiadado que aquel que se comete con bendición presidente. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos el gusto de contar con nosotros con el doctor Marco Proaño Maya, un político de larga trayectoria en el país, que no solamente que ha tenido un compromiso humano con la defensa de los derechos, sobre todo de los afiliados del Seguro Social, sino que acaba de ser condecorado por la Unión Europea sobre este tema. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido, Marco. Muy amable. Muy honrado por esta atenta entrevista. Cuéntenos, por favor, ¿qué es la seguridad social? Y dentro de ese concepto amplio, ¿qué es el Seguro Social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que a veces se confunden esos conceptos? Mire, el Seguro Social es diferente de la Seguridad Social. El Seguro Social tiene que ver con la prestación que da a los coadyuvantes, a los que aportan al Seguro Social. Y tiene un tiempo determinado mientras aportan. En cambio, la seguridad social tiene que ver con el bienestar de todos los ciudadanos de un país. El Seguro Social es periódicamente limitado. La seguridad social es para siempre. Por eso
yo creo que hay mucha confusión entre seguro social y seguridad social. Yo he recibido muchas convocatorias y un hombre tiene que aprender a decir no, porque yo no necesito un título para defender a los jubilados, para defender la dignidad del país. Yo no necesito un título para luchar por lo que siempre he luchado. A mí me han ofrecido y yo he dicho no, porque es más importante la gente en el poder que el poder de la gente. El poder de la gente es el que da la virtualidad de un hombre. Y en ese sentido yo recibo el respeto, recibo la adhesión ciudadana y puedo caminar libremente por las calles. Yo creo que de haber aceptado una posición burocrática, me hubiera puesto en el dictamen, en el juzgamiento de la gente. En estos días se están cumpliendo los 95 años del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hecha esta aclaración entre lo que es la seguridad social como concepto amplio, de largo plazo, y lo que sería la realidad institucional del Seguro Social y de los afiliados al Seguro Social. ¿Cómo podría usted describir la historia del Seguro Social en grandes términos, así de lo más cortito posible, por favor? Mire, el Seguro Social tiene como razón de ser a los aportantes. Si no aportan al Seguro Social, si no aportaron los jubilados, no existiría la seguridad social. Por eso en la ley del 2001 se insistió en el 40% que el Estado tiene que operar. No es un subsidio, es una participación directa del Estado. Porque no le escucho. Hablemos primero que en el 1928 se crea el Instituto Ecuatoriano como caja de pensiones en el marco de la Revolución Juliana y de todo el proceso de consolidación o de estructuración institucional que planteaba un Estado moderno, un Estado progresista que permita el ejercicio de la ciudadanía al ascenso de nuevas capas medias, y que poco a poco irá incorporando a sectores rurales, a sectores indígenas, a sectores analfabetos, a las clases proletarias, al subproletariado, en fin, estamos hablando de un proceso que es, creo yo, pivotal para la historia del país. Entonces, este 40% se da cuando los primeros aportantes a esta caja de pensiones, que se va complementando con los aportantes del Estado, de la banca, del ejército, de la policía, en 1940, en los años 40, empiezan los primeros jubilados. Y allí es lo que aparece, ¿no es cierto?, la necesidad de fusionar las distintas cajas de pensiones, pero el Estado, que es el que tiene, digamos, el que está generando los mayores flujos de recursos para pagar a los jubilados, se compromete a cubrir ese 40%. Es de la época de Carlos Arroyo del Río, ¿no? Sigamos a partir de ahí. Hagamos una historia, por favor, lo más didáctica posible para nuestra audiencia. El Seguro Social tiene que ver con el Estado. Hay una perversión en el concepto de la seguridad social. Hay tres sistemas: el sistema de reparto,
el sistema de la capitalización individual y el sistema mixto de pensiones. El sistema de reparto es cuando el Estado participa, porque usted comprenderá y el ilustre público comprenderá que el Estado no puede dejar de pensar en la seguridad social. Es la humanización tangible del seguro social. ¿Por qué? Porque el seguro social tiene que ver con el Estado, que no va a hacer posible la caridad pública ni otras formas de asistencialismo. Tiene que ver con el respeto a las leyes y el respeto a la eficiencia de las instituciones. Usted ha visto actos no muy leales con la salud de la gente cuando en el seguro social no hay medicinas, no hay médicos. Cuando los médicos tienen que actuar en forma radical para poder operar. Hay miles de operaciones represadas y el seguro social tiene que ver con la vida. Y cuando digo tiene que ver con la vida, tiene que ver con la salud de la gente. Sin salud de la gente no hay vida. Sin salud no hay vida. Y en ese sentido nosotros tenemos el sistema de reparto. Y el sistema de reparto tiene que ver, si no aporta el Estado, con la capitalización individual. ¿Qué pasa si el Estado no entrega el 40%? El IES tiene que asumir toda la obligación. Hace un préstamo de reinversión con el IES y da las prestaciones. Pero esos fondos son de las nuevas generaciones. Son los ahorros que está viendo el nuevo aportante, porque tiene que ver con la vida. Todos somos viejos, todos. Solo es cuestión de tiempo. La única manera de no llegar a ser viejo es morirse. Y la única manera de vivir muchos años es envejeciendo. Por eso que los jóvenes no son jóvenes, los adultos no son adultos, los viejos no son viejos. Todos somos viejos. Porque la misión de la vida es la misión de envejecer. Por eso yo he dicho en mis conferencias, en mis declaraciones, que el adulto mayor vive entre la fragilidad humana y la deslumbrante ansiedad por vivir. Porque nadie quiere morir, pero es un destino morir. Todos mueren, a pesar del libro que estoy leyendo de José Saramago. Y nosotros sabemos
que la vida tiene sus etapas. Hay un poema que se lo convirtió cuando el poeta uruguayo tomó la decisión de recibir un premio de los jubilados. Y él dijo, resiste. La resistencia es lo que da fuerza al hombre. Resiste porque puedes avanzar de nuevo. Resiste porque esa es la vida. Para el caso de los jubilados, para el caso de las personas de la tercera edad y la población ecuatoriana se va volviendo cada vez más vieja, es decir, que la proporción de las personas de más de 65 años cada vez es mayor en el conjunto de la población ecuatoriana. Y sin duda es fundamental el seguro social, el IES. Y sin embargo, la parte de la población de tercera edad que está cubierta por el IES sigue siendo una proporción menor dentro de la población. Todavía es, aunque parezca, aunque suene paradójico, aunque suene duro, es un privilegio haber tenido la cobertura del IES. Hay una gran cantidad de ecuatorianas y ecuatorianos que ni siquiera tienen derecho a ese IES maltratado, del que podemos, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de que nos cubra a alguna minoría dentro de la población. ¿Cómo vería usted la posibilidad de extender esa cobertura, justamente vinculando el concepto de seguridad social con la institucionalidad operativa del IES? Sobre todo en esta discusión de lo que sería capitalización individual, reparto y esta tercera opción que no quedó muy claro, pues si nos pudiera armar la exposición en estas tres opciones, por favor. Mire, el envejecimiento de la población es un hecho real. Nosotros sabemos que el envejecimiento de la población amenaza a la humanidad. Y sabemos que hay una conspiración contra la vejez. No se olvide usted que la exgerenta del Fondo Monetario Internacional, la señora Lagarde, dijo en un discurso público: los ancianos están viviendo demasiado, están poniendo en peligro la seguridad social, están poniendo en peligro la economía del mundo. No, no es así. La vejez no es una amenaza. La vejez es el producto final de la vida que nosotros pudimos hacerla. Es el amor a la vida lo que ha extendido la edad. ¿Sabe por qué está en peligro la economía del mundo? Está en peligro la economía del mundo porque el 1% de la población mundial tiene que ver con el 60% de la riqueza del mundo. ¿Por qué está en peligro la humanidad? ¿Por qué está en peligro la economía mundial? Porque los 288 personas, hombres y mujeres, más ricos del mundo, tienen ingresos superiores a los ingresos de 3,000 millones de personas. Es decir, la mitad de la población mundial. ¿Y por qué está en peligro?
la seguridad social. Está en peligro la seguridad social porque la atención más onerosa de la quinta parte de los pacientes representa el gasto total de todos los presupuestos de la salud pública del mundo. Por eso está en peligro la economía mundial, no por los viejos. La vejez merece respeto. La vejez merece solidaridad. Ellos nos hacen entender mejor lo que somos. Porque ellos nos enseñaron el valor de los principios, la ternura de una lágrima, la memoria del corazón. Ellos, en sus espaldas cansadas, en sus bocas resecas, en sus ojos humedecidos, están los destellos de la dignidad de los países. Por eso es que hay necesidad de defenderles porque son vulnerables. Lo mejor que puede hacer un ciudadano por su país es trabajar por los niños y por los viejos. Ellos son el comienzo y el final de la vida. ¿Cómo cree usted que podríamos plantear una alternativa a las dificultades y sobre todo a la forma de afrontar las dificultades que tiene el país? Hay por un lado un proceso de descalificación mutua y por otro lado un tema de retórica, de altos valores que no van a la operacionalidad, a soluciones que permitan justamente defender esos altos valores. Hemos visto, como usted muy bien menciona, que el discurso que ha predominado en las últimas décadas es ese discurso neoliberal que precisamente lo vocaliza la anterior gerenta del Fondo Monetario Internacional, actual gerenta del Banco Central Europeo, en el que los viejos son una carga y mejor si se mueren. Esa visión antihumana, ¿no? Que supuestamente es la visión de los economistas, cosa que es totalmente alejada de la realidad, porque hay varias escuelas del pensamiento económico. Pero no se plantea, y se plantea además todo lo que tenga que ver con la solidaridad vinculada al modelo de reparto, como que fuese un tema de corrupción, como que fuese un tema de incompetencia, como que fuese un tema antitécnico. ¿Qué respuesta le daría usted a esta situación? ¿Cómo podría plantearse un debate técnico que dé soluciones concretas, viables, realistas a la problemática del seguro social en el país? Mire, el único patrimonio que tienen los viejos es su pensión de jubilación. La mayoría no tiene más ingresos que su pensión de jubilación. Por eso mi lucha ha sido por defenderles. Porque en España, en Francia, se ven grandes manifestaciones en contra de los gobiernos de turno cuando se pretende elevar de 82, de 62 a 64 años la edad de jubilación. Miren, nosotros tenemos aquí una falta de respetar la ley. El artículo 186, último inciso, dice: hay que elevar... De la Ley Orgánica de Seguridad Social, ¿no? El artículo 186. De la Ley Orgánica de Seguridad Social. Hay que
aumentar un año cada 5 años. Y hoy estuviéramos en 64 años, pero nadie ha cumplido con esta obligación. Nadie ha cumplido con el mandato que le da la propia ley. Es decir, que lo que estaríamos hablando es que la edad de jubilación automáticamente debería irse postergando. No hay que esperar ninguna comisión. Así es. Se nombran comisiones, Es decir, Marco, a estas alturas, ¿cuál debería ser la edad de jubilación conforme a la ley en sus cálculos? Yo creo que en términos reales, la jubilación debe estar en los 65 años. Porque ¿Con cuántos años de aportaciones? ¿Cómo sería? El mínimo 65 años. Ahorita es en 60, ¿no? 65 años de edad y 30 de aportación. Porque Y si una persona ha cumplido ya los 30 años de aportaciones y tiene, por ejemplo, 55, 50 años, ¿qué tendría que hacer? tener que esperar la edad para jubilarse. Porque mire, en los años 50, la edad de jubilación era 45, 48 años. Hoy la edad de la jubilación es 60 años. Así lo promueven los propios directivos del Seguro Social ecuatoriano, porque debería ser otra. Pero nosotros pensamos que debe haber una visión realista del Seguro Social. El hombre tiene que ver con la edad. Hay un poema que dice que no hay viejos, solo ha llegado la tarde. Pero la tarde tiene que ver con la vejez. Yo pienso que el Seguro Social no hay que dejarle morir. Es la principal institución de los derechos sociales del Ecuador. Aporta el Estado, aporta el afiliado, aporta el empleador. Es la conjunción de los tres principales factores que dan la vida al Seguro Social. Yo no entiendo cómo hay personas que pretenden privatizar la seguridad social. No. El Seguro Social es de los jubilados, es de los afiliados. Y ellos son los que sostienen a la seguridad social. Por el caso contrario, la seguridad social podría ser una hecatombe si es que no se permite que el Seguro Social pueda darle al afiliado, darle al jubilado lo que más necesita, las razones y contingencias de la vida. Ellos tienen que ver con la salud de la gente. Sin salud no hay razón de ser para cubrir las demás necesidades, porque la salud es la principal fuente de riqueza del ser humano.
hay diversas opiniones sobre el seguro social. Unos creen que debe privatizarse, otros creen que debe ir al sistema mixto de pensiones. Yo sostengo que hay que defender el actual sistema, pero cada uno cumpla con sus obligaciones. El Estado cumpla con su obligación de entregar el 40% del seguro social campesino de las amas de casa. Es que hay una verdad. Empecemos por ahí, si me permite, Marco. Empecemos por las obligaciones del Estado. El Estado tiene una deuda con el Seguro Social, con el IES, que el gobierno está planteando que está en alrededor de 6.600. En otros cálculos del propio gobierno hablan de 8.400. Hay analistas que hablan de 14.500 millones y hay afiliados que ponen esa deuda en 22.000 millones de dólares. ¿Usted cómo ve esa deuda? ¿Cómo podría solucionarse el problema? Yo modestamente he planteado que aquí deberían darse como parte de pago inmediato el Banco del Pacífico, con administración independiente, cada una de ellas, precisamente para garantizar que no se politice por el sistema de gobernanza interna del seguro, el Banco del Pacífico, el oleoducto de crudos pesados que este año tiene que pasar sin costo a manos del Estado, conforme el contrato, y CNT, que está siendo boicoteada internamente para venderle a 4 reales y terminar completamente el mercado como un duopolio de dos grandes transnacionales. Entonces, el IES tendría a su haber, ¿no es cierto?, 3 elementos que no solamente le garantizarían la rentabilidad de sus fondos pensionales, sino que al mismo tiempo permitiría una mejora institucional. ¿Por qué? Porque con el Banco del Pacífico, el Banco del IES, del BIES, podría contar no solamente con un core bancario que le hace falta desde hace mucho tiempo y que ha entorpecido un proceso eficiente y moderno de gestión, sino que además podría dar una mejor atención a los jubilados, a los afiliados, con las sucursales en todo el país, ¿no? Entonces, no solamente sería el BIES como gestión financiera, sino la gestión del IES como tal. Por otro lado, tendríamos el tema del CNT, que por el tema de las comunicaciones podría utilizar las tecnologías de información y comunicación precisamente para mejorar el servicio a todos los afiliados, pero también para incidir en la gestión del mercado. Y esto conjuntamente con el oleoducto de crudos pesados podría abrir las puertas para unas líneas de inversión seguras y rentables de largo plazo, como debe ser en la expectativa, el horizonte actuarial con el que deben manejarse los recursos del IES, precisamente porque trabaja en el largo plazo para preservar y garantizar una condición de vida digna para la vejez de los afiliados, ¿no es cierto? Precisamente en aquellas inversiones que no tienen mayores riesgos. Entonces son las grandes obras de infraestructura, como es por ejemplo el modelo que tienen los brasileños con el BNDES, las grandes obras hidroeléctricas, las grandes obras en el campo de la telefonía, las telecomunicaciones, las grandes petroleras, que tienen en última instancia la propia garantía del Estado. ¿Cómo ve usted este problema? ¿Cómo puede desatarse el nudo gordiano ahorita, en el aquí y ahora, de manera muy pragmática? El Estado tiene que cumplir con su obligación. Lo que pasa es que el Estado le da obligaciones al IES y el IES tiene que cumplirlas. No se olvide usted y la audiencia que me escucha que se dio una prestación médica a los hijos de los afiliados sin financiamiento. Y hay un principio universal de la seguridad social en el mundo, que no hay que mejorar las prestaciones o aumentar las prestaciones si no están financiadas. Hay que financiar, porque usted no puede pagarle
al jubilado con papeles, tiene que pagarle en efectivo. Y es la razón de ser de la seguridad social, salud y pensiones de jubilación. Hay muchos jóvenes ven los préstamos quiroavarios, los préstamos prendarios, son adicionales que no comprometen al IES. El IES, la seguridad social en el mundo, tiene que ver con la salud y con las pensiones de jubilación. Claro que las Fuerzas Armadas tienen su propia institución. La policía tiene su propia institución. Antes eran parte del IES. Pero el IES tiene que trabajar, tiene que dar servicios a los que operan con sus aportes la razón de ser del IES. Porque si usted examina, el IES tiene ingresos mensuales y los ingresos mensuales tienen que convertirse en prestaciones. Pero qué doloroso es ver personas, familias que tienen que en los hospitales reclamar una atención del IES. Bueno, pero aquí Por eso, el punto, Marco, es que hay mucha controversia y mucha opacidad respecto a los recursos del IES. Se está hablando de que no hay plata, pero resulta ser que la evidencia muestra que el BIES puede, primero que en la Reserva Internacional se tiene una cantidad de recursos gigantesca para favorecer a la banca privada. Hay una serie de disposiciones que evitan que el Estado pueda utilizar, por ejemplo, las recaudaciones petroleras, por ejemplo, las recaudaciones tributarias, y se pone en el orden de prelación primero las necesidades de la banca privada y de los bonistas, o sea, de aquellos ecuatorianos, aquellos banqueros, tanto nacionales como extranjeros, que tienen los bonos de la deuda ecuatoriana. Y básicamente eso es lo que se ha beneficiado de una manera brutal, porque ha aumentado de lo que estaban recibiendo, de lo que estaba costando 70 centavos por dólar del valor facial, o sea, 70% del valor facial, ahora está 120, 130% de ese valor facial, o sea, que reciben un premio en los mercados secundarios porque conocen que hay este respaldo a la banca, respaldo al pago de la deuda externa, y están privilegiando eso en lugar de atender los recursos de los afiliados, de atender en general a la ciudadanía ecuatoriana en el sector público en su conjunto, en primer lugar. En segundo lugar, ¿no es cierto?, se ha visto claramente que el momento en que les interesa, ya se ha dispuesto que plata de bolsillo, 1.500 millones de la noche a la mañana, tiene que gastar el BIES en inversiones en la bolsa de valores, que sabe que es una bolsa de valores estrecha y que abre las puertas de la titularización de la cartera de los bancos. Es decir, el banco es el que origina la deuda, probablemente para sus propios dueños o sus vinculados, como es el tema de los créditos vinculados, y después el que se hace cargo del muerto es el IES, porque ellos son los que compran la cartera y ellos son los que tienen que cobrar. Y por otro lado se ubica, ¿no es cierto?, que inclusive con estas restricciones, la plata que se le da al IES, por ejemplo, en el Fondo de Salud, en una reciente conversación con Pablo Dávalos, en el que usted se asomó un ratito, nos oía que conversábamos que Pablo hablaba de que había 14.000 millones de dólares del Fondo de Salud ahorita asignados este año, y el rato los ratos los hospitales no tienen ni para el mertiolate, tienen que postergarse las cirugías urgentes, se trata de dar largas al asunto para que la gente termine en las clínicas privadas, ¿no? Y de lo poco que se compra, bueno, pues compran mal, con sobreprecio, o tienen ahí refundido en las bodegas
para que se pudra y que la gente tenga que ir al mercado privado. Entonces yo sí creo que valdría la pena ver cuáles son los mecanismos. Usted que ha estado tan cerca de la vida del instituto, tanto como político, como funcionario, como afiliado y ahora como jubilado, ¿cómo vería usted los mecanismos concretos de defensa, no paternalista, no condescendiente, que el afiliado, que el jubilado podría tomar en sus manos para garantizar un buen cuidado de sus recursos, porque el IES es de los afiliados, pero también una buena atención por parte de las instituciones del Seguro Social? Mire, yo nunca he sido funcionario. Yo nunca he sido funcionario. Podría haber sido funcionario, pero me negaron. Sabe que la prestación de la salud y la prestación de la jubilación son la razón de ser de la seguridad social en todo el mundo. Si nosotros valoramos la seguridad social, entendemos que tiene que ver con la vida de la gente, que tiene que ver con la salud de la gente. Por eso, yo pienso que a mí el país me dio un deber, el deber de luchar por los jubilados y por la gente vieja. Y ese deber, para mí, se ha convertido en un ideal. Y los ideales siempre, siempre serán más importantes que mi propia vida. Yo entiendo que la seguridad social es una política pública. Y como política pública no solo le interesa al Estado, no solo le interesa a la sociedad, le interesa a todos. Todos somos hacedores de la seguridad social. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la salud de la gente. Nosotros pensamos que si el IES recibe préstamos, si recibe la expectativa de otros ingresos, tiene que ver con la salud de la gente. ¿Y por qué yo insisto en la salud de la gente? Porque la salud de la gente es la que le da valor a la seguridad social. Sin salud no hay vida. Sin vida no hay seguridad social. Lamentablemente, hay muchas voces que hablan de la seguridad social sin saber qué es la seguridad social. Y nosotros pensamos que la seguridad social tiene que ver con el ser humano. Hay que humanizar la seguridad social. Porque caso contrario, sentimos que la seguridad social es una palabra o una palabreja que todos la usan, pero que nadie la vive. Porque es la razón de ser de la seguridad social, la vida de la gente. Nosotros pensamos que si recibe ingresos el IES, tiene que ver con las prestaciones que tiene que convertirse esos préstamos que recibe. Caso contrario,
pensamos que todo es debate estéril, debate inútil. Hay que entender que la seguridad social tiene que ver con el Estado y el Estado tiene que darle su participación a la seguridad social. El 40%. Claro que el seguro social campesino es el rostro social de la seguridad social. Porque el seguro social campesino es un seguro en donde hay un aporte, en donde hay unas reglas que tienen que ver con la seguridad social y con su financiamiento. Es el brazo operativo precisamente de esa distinción que usted hacía al principio entre lo que es la realidad del Seguro Social como institución y lo que es la Seguridad Social, o sea, lo que es el Instituto de Seguridad Social como institución y lo que es el concepto al que deberíamos llegar de seguridad social, ¿verdad? O sea, es un tema que hay que profundizarlo, que hay que protegerlo Sí. y que hay que hacerlo sostenible. Nosotros pensamos que el seguro social, la seguridad social, tiene que ver con la prestación que da al ser humano. Porque en el centro de la seguridad social está el ser humano. Está el ser humano. Usted comprende que el IES tiene sus operaciones burocráticas y tiene multas, intereses, cuando no paga puntualmente la seguridad social. Pero no aporta a la seguridad social la prestación que debe dar a los afiliados y a los jubilados. Mire, yo creo que el luchar por los viejos es luchar por la vida. No es posible vivir sin entender que la misión de la vida es la misión de envejecer. Todos estamos en la alternativa de ser viejos. Muchos creen que el luchar por ser viejos es inútil. No. Es luchar por la vida. Hay algunas gentes que dicen que estos buenos deseos lastimosamente han sido directamente atacados por el sistema de gobernanza del IES, que terminan, cada cual llega con con los mejores discursos a los altos directivos del IES y que se perennizan en sus cargos y nunca hacen nada por el afiliado. ¿Qué cree usted que debería cambiarse en la estructura institucional del IES para evitar que eso suceda y cómo debería, ¿no es cierto?, garantizarse un sistema de gobernanza no solamente más eficiente, sino que responda a los intereses de los afiliados y no de ningún bolsillo privado? Mire, hay dos realidades en el IES, la gobernanza y la operación burocrática. La gobernanza tiene el consejo directivo del IES, las grandes decisiones, las operaciones difíciles, y el director general del IES tiene que operar, tiene que hacer lo que el Seguro Social obedece al consejo directivo del IES. Entonces, hay que distinguir el consejo directivo del IES del director general del IES. La gobernanza tiene el consejo directivo. El director general, que de paso es el representante legal de la institución,
tiene que ver con la operación del IES. Sabe que la razón de ser, de haberme invocado para prestar mis servicios en el IES, es inútil. Es un monstruo que tiene sus sedes en todo el país y una persona no puede cambiar la realidad del país. Pero si hubiera cómo tener la correlación de fuerzas políticas, por ejemplo, en la Asamblea para que cambie la ley, ¿qué sugerencias daría usted, usted que le ha estado pensando, le ha estado dando vueltas al asunto, qué nueva arquitectura institucional propondría para el IES? Yo creo que tiene que actualizarse el IES. Tiene que estar al día en su operación dogmática. Y pensamos que tiene que haber reformas a la ley, actualizarlas, pero sin que se desmorone el concepto del IES, que es el Estado tiene que entender que es el IES. Tiene que respetarse el principio del reparto. Es decir, que aporte el afiliado, aporte el empleado y aporte el Estado. ¿Y cómo haríamos para aporta, blindarle, haríamos para blindar estos recursos que tiene el IES precisamente para que estos sectores neoliberales que usted mencionaba hace un momentito privaticen el IES y terminen hincándole el diente a los ahorros de los afiliados, a los ahorros de los jubilados y que nos pongan en una situación como las que ya se ha visto en Chile, ¿no? O en México o en los distintos países en las que estas agencias de fondos de pensiones colocan estos recursos con unas comisiones muy jugosas para ellos, mientras reciben las cotizaciones, pero el rato que tienen que empezar a pagar a los jubilados, pues tarde mal y nunca, es el propio Estado el que tiene que llenar el hueco, mientras ellos ya se han llevado la plata, mientras las inversiones ya desaparecieron, mientras se aduce que fueron, ya no es culpa, así es el mercado, que esto es un casino con los dados cargados, entonces se perdieron las inversiones y quien tiene que finalmente pagar el mínimo a los jubilados que reciben de manera muy injusta después de un año, una vida entera de aportaciones, algo que no les alcanza ni para completar el mes. ¿Cómo haríamos para evitar estos ejemplos tan desastrosos que tenemos en países vecinos y que lastimosamente ni en el gobierno, ni en la academia, ni en los medios de comunicación se discute con responsabilidad? Mire, yo estuve en Chile en un foro amplio, en un foro colectivo, hablando de la seguridad social. Y en Chile se está discutiendo muy seriamente el volver al sistema de reparto. ¿Por qué? Y mientras tanto, esto es muy fundamental, Marco, porque mientras tanto aquí, ¿no es cierto? Se acaba de nombrar una comisión en la que inclusive algunos de los miembros, que todos ellos pertenecen a sectores diversos, pero vinculados a este proyecto de los banqueros de hincarle el diente al seguro social, hay incluso gente que ha tenido que afrontar acusaciones penales. Y la receta que nos quieren dar ya la adelantó el propio Banco Mundial, que es básicamente de manera sesgada, totalmente acrítica, adoptar el modelo chileno de capitalización individual, o sea, de privatización, cuando el propio Chile ya está discutiendo de manera muy seria el retornar al sistema solidario del reparto. Mire, hay dos informes. El informe de la Organización Internacional del Trabajo y el informe del Banco Mundial. Su representante es el principal vocero de una de las comisiones
que el Congreso Nacional, con el aporte del Ejecutivo, ha nombrado. ¿Por qué? Porque yo personalmente respaldo el informe de la OIT, pero tomando en cuenta la participación del Estado. La OIT dice, si es que el Estado no entrega el 40%, habrá pensiones de jubilación hasta el próximo año, el año 2024. Pero si aporta el Estado, tenemos hasta el 2040. En cambio, la OIT, en cambio, el Banco Mundial dice, no hay razón de ser para que el Estado colabore con la seguridad social. No, el Estado tiene que colaborar con la seguridad social, porque el Estado es la razón social de la seguridad social. Porque el aporte del Estado más el aporte de los afiliados y de los empleadores hacen que subsista la seguridad social. Si no aporta el Estado, hay un hueco que nadie lo puede llenar. Hablamos del 40%. Es decir, de 100 dólares, 40 dólares aporta el Estado. En el año 2022, el Estado no aportó nada. En el año 2023 aportó el 28%. Y este año hay la expectativa de un aporte serio de parte del Estado. Eran el 2020, el 2021 y el 2022, ¿no? 2022. Y en ese sentido, yo creo que hay que invocar, exhortarle al Estado que cumpla con su obligación de aportar a la seguridad social. Conceptos muy valiosos, Marco, que yo creo que son indispensables tomar en cuenta en un debate responsable y riguroso respecto al futuro de la seguridad social, que como muy bien usted ha insistido de manera muy sustanciosa, hace referencia a la vejez de todos, a la vejez de todos. Es decir, no solamente es el tema individual, sino también son los cariños, son las deudas de amor, las deudas de honor que tenemos con nuestros viejos y de las cuales no podemos pensar solamente en términos del negocio, en términos de lucro personal, de lucro privado, sobre todo cuando hay apetitos tan voraces de parte de los intereses financieros que quieren hincarle el diente a los ahorros de toda la vida de la población ecuatoriana. Para mí ha sido un gusto enorme, Marco, el poder vernos, aunque sea a través de este medio virtual, después de ese trabajo conjunto que hicimos a la limón para sacar la ley 2642 en la época de Wilfrido Lucero, cuando estaba de presidente del Congreso y de Palacio de presidente de la República, en el que se le pudo cobrar más de 3.500 millones de dólares a las transnacionales petroleras que le estaban estafando al Estado. Gente con visiones distintas, con ideologías distintas, con trayectorias distintas. El momento en que se pone a la patria por encima de todo, se puede colaborar, se puede trabajar conjuntamente. El seguro social y la situación de inseguridad, de violencia que vive el país, exige precisamente eso. Ejemplos como los de usted, como los de Jimena Borges, como los de Wilfrido Lucero, ¿no es cierto?, como los de Gonzalo González, que con posiciones totalmente distintas dijimos, bueno, vamos a poner nuestras diferencias aparte y podemos armar aquí una alternativa para el futuro del país. Unas palabras finales para redondear el programa, por favor. Yo decía
hace un momento que siento que el país me dio un deber. Y el deber por los jubilados, el deber de luchar por ellos, el deber de luchar por la patria. Y ese deber para mí se ha convertido en un ideal. Y los ideales siempre serán más importantes que mi propia vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta la próxima emisión de Hilando Fino. Muchas gracias. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.